La capacidad de contemplar las cosas desde el punto de vista de los demás difiere según el grado en que podemos salir de nuestra perspectiva individual. Unos somos más capaces y otros menos, aunque todos procesamos la información desde nuestro marco de referencia personal. En este sentido, todos somos intrínsecamente egocéntricos, porque vemos el mundo desde nuestra ubicación física y desde nuestra perspectiva psicológica personal, que a su vez está influida por nuestras experiencias, objetivos, creencias, preferencias y sesgos. Si estamos encerrados en nuestro propio punto de vista, no es difícil entender la tendencia humana al egocentrismo. La costumbre de relacionarlo todo con la propia persona es muy clara en dos tipos de personalidad: la narcisista y la evasiva. La personalidad narcisista, más conocida que la segunda, se caracteriza por el convencimiento de la superioridad de uno respecto a la mayoría. La personalidad evasiva, más frecuente pero de la que se habla menos, se caracteriza por la creencia de que somos individuos inferiores y defectuosos. Aunque aparentemente parecen personalidades diametralmente opuestas, no lo son en absoluto. Al menos no lo es el fuerte impacto que creen tener en el mundo que les rodea. Pues tan cierto resulta que ni todos admiran y envidian las características del narcisista, como que tampoco desprecian ni compadecen las del individuo evasivo. Nuestro grado de control o de influencia sobre las circunstancias más importantes de nuestra vida es relativamente bajo. Es probable que al principio no nos dé esa sensación, pues el software de nuestra mente sobreestima el grado de control y enseguida se atribuye el mérito del éxito. Pero este mismo software también puede atribuirse toda la responsabilidad de los fracasos. Pero si uno se detiene en un análisis minucioso, se da cuenta de que el grado de control suele ser bastante ilusorio y de que no tenemos tanta influencia en la ecuación como inicialmente creíamos. Con frecuencia nos parece que mucho de lo que nos sucedió en los momentos importantes de nuestra vida dependió de nosotros. Creemos que pasó lo que pasó porque uno quiso hacer algo de una determinada manera. Puede que sea cierto en algunos casos, pero tú eliges querer lo que quieres, porque de ser así, podríamos modificar alguna de nuestras preferencias. Con eso no estamos queriendo decir que las preferencias de uno no cambien. Lo que queremos decir es que no cambian por el hecho de quererlo. Por ejemplo, imagina que unos padres descubren que su hijo adolescente está consumiendo cocaína. Le piden que se ponga en tratamiento, pero su hijo no quiere. Supongamos que ese chico sigue consumiendo durante los próximos 10 años. Pasado ese tiempo, es el hijo, y no los padres, el que quiere tratamiento. ¿Eligió el hijo rechazar 10 años antes del tratamiento? ¿Eligió 10 años después aceptarlo? Lo que cambió con el tiempo fueron sus prioridades. Al cambiar sus prioridades, cambiaron sus elecciones. Puede que, siendo adolescente, su prioridad fuera la diversión y no tuviera experiencias negativas porque no había consumido lo suficiente. Pero con un historial de 10 años con la cocaína, la experiencia ya no es la misma. El consumo ya no es recreativo y la abstinencia es un problema. La pregunta es, ¿decide él dejarlo o son sus prioridades las que median en esta decisión? La ilusión de control es cierta sobre todo en cuanto a los éxitos. Por ejemplo, cuando un jugador habitual de tragaperras consigue llevarse el premio en una máquina, ¿a quién atribuye el éxito? ¿A la programación informática que rige y asigna los premios en cada jugada? ¿O a su habilidad para gestionar la pulsación de los botones en el momento preciso? ¿A su buen ojo para introducir la moneda cuando nota que la máquina está ya caliente? ¿Para dar el premio? Permíteme llevar esta idea al extremo con el caso de un campeón mundial de natación. Consideramos que parte de su victoria depende de variables relacionadas con sus actos voluntarios. Bueno, es cierto que tras esa medalla hay muchísimas horas de entrenamiento, pero ¿qué mérito tiene él respecto a su talento, su predisposición física heredada genéticamente, su complexión ósea que determina su flotabilidad o su altura?
Si tú tuvieras su misma edad, ¿crees que con todas esas horas de entreno, tú llegarías a ser campeón mundial de natación? Tampoco podemos dejar de lado las características temperamentales y de aprendizaje que le confieren esa persistencia o su pasión por el medio acuático. Gracias a ellas puede entrenar 8 horas al día y 6 días a la semana. ¿Podrías tú alcanzar su nivel sin esos rasgos de personalidad y valores? Como bien señala Sam Harris, en un libro enteramente dedicado a este tema, detrás de las historias de triunfo de esos hombres, hechos a sí mismos, encontrarás que su éxito dependía por completo de condiciones de base en las que ellos no tuvieron parte y que simplemente les beneficiaron. Ellos no escogieron su genoma, que determinó rasgos de su personalidad, ni el país donde nacieron, ni el momento histórico en que lo hicieron, ni las condiciones sociopolíticas y económicas que en su conjunto resultaron cruciales para su progreso. La imagen que este tema sugiere es la de encontrarnos en una barca, sin motor ni vela, pero con timón. El objetivo es llegar hasta una isla que vislumbramos en el horizonte, a lo lejos. Con este fin manejamos nuestro timón, puesto que puede influir en la deriva de nuestra barca. Pero, ¿de qué sirve el timón y el margen de maniobra que nos da si las invisibles corrientes marinas son diametralmente opuestas a nuestro destino elegido? ¿Alcanzaremos la tierra? Si no llegamos, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Ahora imaginemos que esas corrientes submarinas nos acercan a nuestra deseada isla. Manejamos el timón y llegamos a buen puerto. En ese caso, ¿a quién le atribuyes el feliz desenlace? ¿A las corrientes subacuáticas o a tu hábil manejo del timón? Como señalan Tisdale y Chuck Carlson, el mundo y nuestra experiencia son en esencia poco fiables y condicionales. Lo que sucede interna y externamente depende de una serie de condiciones cambiantes, enormemente complejas que interactúan mutuamente. Las personas no somos conscientes de muchas de estas condiciones, es más, no controlamos la mayoría de ellas. No obstante, esa falta de fiabilidad pasa inadvertida ante la brutal simplificación que nuestra mente hace de una ecuación tan intrincada. La mente reduce la enorme complejidad y los patrones dinámicamente cambiantes del mundo a algo más sencillo, independiente, confiable y estable. Eso es nuestro pensamiento. Nos da una falsa sensación de control, de elevada predictibilidad, como si tuviéramos un plan y además fuera fiable. Pero tengamos presente una cosa, y es que todo el mundo se muere por sorpresa, no estaba en su agenda. Es importante hacer una distinción entre dos conceptos, el de preferencia y el de deseo de influencia. Preferencia es ser consciente de que lo que me gusta y lo que no me gusta, mientras que deseo de influencia es exigirle a la realidad un resultado determinado en base a nuestra preferencia. Todos tenemos preferencias, no hay nada tóxico en ello. Las personas no escogemos lo que nos gusta, incluso cuando no nos gusta que nos guste. Si decimos prefiero los días soleados a los lluviosos, no hay problema. El problema aparece cuando esta preferencia tan válida se convierte en una exigencia. Si me enfado porque el día es lluvioso, tengo un problema. Ya no puedo simplemente pasar página, me encallo mentalmente en ese estado. El deseo de influencia activa la mente, ya que al exigir un resultado generamos una expectativa que puede no cumplirse. Añadimos una emoción adicional a la de la simple preferencia. Es una imposición. ¿Pero para quién? Para la realidad, para el universo. ¿Acaso el universo tiene conciencia, voz y voto sobre lo que sucede? La aceptación no implica que no tengamos preferencias, sino que éstas no se traducen en imposiciones para el mundo exterior. Por ello, aceptación tampoco es lo mismo que indiferencia. Otro concepto que en ocasiones se confunde o se asocia erróneamente a la aceptación. Porque en la indiferencia no hay preferencia. Podemos preferir algo y al mismo tiempo aceptar que eso no tiene por qué hacerse siempre realidad. Es normal
que hayamos establecido una correspondencia directa entre preferencia y deseo de resultado. Cuando actuamos para lograr un resultado en particular, es porque lo preferimos a otras opciones posibles. En muchas ocasiones, efectivamente conseguimos lo que deseamos, como dice el refranero español, quien no llora no mama. Además, en nuestra cultura frecuentemente se nos transmiten ideas simplistas que fomentan esa correspondencia, como querer es poder. Ahora imagina que tienes una hija a la que quieres mucho y que se está haciendo mayor. Un día, cuando ya es un adolescente, te dice que tiene novio y que lo invitará un día a casa para que lo conozcas. Efectivamente, a poco tiempo un día viene a casa con él. Pero hay un problema. A ti el joven no te gusta en absoluto. Y no es porque sea un ladrón, tenga una enfermedad contagiosa o numerosos antecedentes delictivos por narcotráfico. Es simplemente porque no te gusta. Hay algo en su carácter, en sus valores, que no se corresponde con el tipo de pareja que querrías para tu hija. ¿Qué vas a hacer? ¿Le buscarás a tu hija un candidato mejor? ¿O lo invitarás a la cena de Navidad? En este escenario el tema está claro. No es lo mismo preferencia que deseo de influencia. A pesar de que existe una comedia española titulada Es por tu bien, en la que un grupo de padres descontentos abogan por influir activamente en el candidato para sus hijas, esta opción no es la más recomendable desde el punto de vista psicológico. La mayoría de nosotros dejaremos a un lado nuestros deseos y al margen de nuestras legítimas preferencias incluiremos al nuevo integrante en la familia. Para fomentar una actitud de aceptación, un paso determinante es renunciar a influir de forma directa sobre un resultado. De lo contrario no se puede aceptar, es incompatible. Cuando aceptamos, adoptamos una actitud similar a la de algunas familias que compran un décimo de lotería por si suena la flauta. Es interesante observar cómo ese deseo de influencia cambia o muta las emociones y puede incluso convertir algo agradable en desagradable. Como el budismo nos enseña a diferenciar toda experiencia, un pensamiento, una emoción o una sensación, puede ser agradable, desagradable o neutra. En este sentido, no existe diferencia entre la experiencia de un conejo y la nuestra. Todos los animales conscientes tenemos la capacidad de experimentar placer y dolor, capacidad que evolucionó con los amniotas hace unos 300 millones de años. Lo más seguro es que el conejo disfrute más al comer zanahoria que rastrojo seco. Si tiene las dos opciones delante, optará por el tubérculo. Pero a diferencia de nosotros, no tiene capacidad simbólica. Imagina que un día le damos zanahoria y al día siguiente paja seca. Y así vamos alternando. Sin embargo, un día que le tocaba zanahoria le damos paja. Nos va a mirar fijamente en el ceño fruncido y nos levantará el dedo corazón de su patita derecha. No, ese día comerá paja con la misma actitud del día anterior. ¿Pasará lo mismo con un ser humano? Los humanos no solo tenemos la capacidad de ser conscientes, como el conejo, de lo que nos produce placer o insatisfacción en este mismo momento, sino que podemos imaginar escenarios simbólicamente en nuestra mente. Al comparar algo real y presente con algo simbólico, imaginario y real, generamos nuevas reacciones emocionales que resultan muy idiosincráticas y arbitrarias. Pongamos que me gustan los días soleados, que hoy es lunes y hace sol. Salgo a la calle por la mañana y siento los rayos del sol que me iluminan. De acuerdo con mis preferencias, al principio me resulta agradable, pero tengo que ir a trabajar. El fin de semana llovió y además pienso, debería haber hecho sol durante el fin de semana y no hoy. Esto hace que la satisfacción inicial se transforme en insatisfacción. Es interesante observar cómo, por comparación, podemos convertir aquello que nos gusta realmente en motivo de desdicha. Cuando una cosa nos gusta, preferencia, queremos que dure, que se extienda en el tiempo. Deseo de influencia, eso es lo que cambia la emoción. Una paciente comentaba que cuando conoció a un chico, al principio disfrutaba de la interacción, se divertía, de manera natural y espontánea. Pero la relación continuó y pasaron a ser una pareja formal. Ella cambió radicalmente y dejó de disfrutar.
pero no porque el chico se comportara de forma distinta, sino porque ella se centró en gran medida en no perder la relación. Deja de disfrutar de lo que está ocurriendo, real y presente, y empieza a preocuparse por lo que podría pasar, futurible y ficticio. El miedo a perder lo que tiene le impide disfrutar del momento. Eso no le pasaría al conejo. Así que cuidado, algo que en un principio resulta gratificante puede causarnos después ansiedad. En otras palabras, las personas podemos, mediante nuestra capacidad simbólica, convertir un refuerzo positivo en un refuerzo negativo. La canción romántica que una pareja escuchó al conocerse y que les evocaba recuerdos placenteros puede provocarles una oleada de tristeza tras la ruptura, siendo estas las mismas notas musicales. En el caso de un refuerzo positivo nos empuja a hacer algo que nos apetece, como por ejemplo ir al cine, a buscar setas o ver un partido de fútbol. El caso del refuerzo negativo es diferente porque nos motiva a hacer cosas para evitar consecuencias negativas, como pagar impuestos para que no nos pongan una multa, ir al dentista para no tener una caries, o estudiar ante un examen para no tener que repetir. Si te fijas, la emoción que nos mueve en el caso del refuerzo positivo o negativo es muy distinta. No es lo mismo dirigirse a una fiesta que a una entrevista de trabajo. Cuando una cosa nos gusta, preferencia, solemos querer que continúe, deseo de influencia. Aunque también nos ocurre que cuando una cosa no nos gusta, preferencia, queremos que desaparezca. Eso también es deseo de influencia. El efecto es también desfavorable, pues, como vimos con la ecuación del sufrimiento, aumenta la negatividad de la experiencia. Imaginemos ahora otro escenario. Llegas un día del trabajo y te encuentras con un problema inesperado. Te toma un tiempo extra, pero acabas resolviéndolo. Al rato, surge otra dificultad con la que tampoco contabas, pero te las arreglas para solucionarla, sin que esto implique atrasarte con tus otras tareas ya programadas. Para rematar tu jornada laboral aparece de nuevo un contratiempo que demanda tu atención, así que volverás a casa con algo de retraso. Cada vez que surgían estos problemas extra, tu estrés iba aumentando hasta el momento en que los resolvías. Ahora imagina que justo antes de irte a casa te llama tu jefe para decirte que aún tendrás que encargarte de 3 asuntos urgentes y que por tanto te vayas haciendo a la idea de que saldrás más tarde del trabajo. A fin de cuentas llevas todo el día resolviendo situaciones similares pero en términos de sufrimiento. ¿Crees que esta última llamada te causará el mismo estrés que en los casos anteriores? Es importante aclarar que, aunque los distintos elementos ejercen una influencia mutua entre sí, nuestras emociones tienen un impacto en nuestra conducta y en nuestros pensamientos, y los pensamientos influyen en cómo nos sentimos y en lo que hacemos. Podríamos decir que el aspecto conductual de la aceptación es clave. Es así porque la conducta posee una característica que la distingue del pensamiento y la emoción, algo que la hace poderosa. Tú no decides lo que sientes ni lo que piensas, pero sí decides lo que haces. Yo no puedo decidir no pensar en alguien, pero sí puedo decidir no llamarlo a pesar de seguir pensando en él. Llevar a cabo conductas que sean compatibles y coherentes con la aceptación es fundamental, al menos por 2 razones. Imaginemos el caso de Pedro, un chico que acaba de terminar una relación con su pareja, Patricia. Después de que su novia lo dejara, Pedro debe enfrentarse a una nueva rutina, a la era post-Patricia, como él llama esta nueva etapa. Al sacar el tema en terapia, una de las primeras cosas que Pedro cuenta es que en el último mes, desde que ella lo dejó, pasa la mayoría de las noches en casa de un amigo. Estar en su piso le resulta muy doloroso porque todo me recuerda a ella. Además ha dejado de ir al gimnasio, solían ir juntos y han cambiado el camino que toma para ir al trabajo. Ante la pregunta de por qué ha cambiado la ruta para volver a casa, Pedro responde que ahora que sabe dónde vive Patricia, sí puede pasar delante de su apartamento. Cuando pasa por su calle, mira desde la acera si hay luz en el piso, y si es el caso, busca por los alrededores hasta encontrar el coche de su ex aparcado. Luego mira a través de los cristales para ver si hay algún objeto
en el vehículo que señale que Patricia tiene otra pareja. En este punto se le hace la pregunta a Pedro: ¿realmente crees que hay algo que podamos hacer en terapia que vaya a cambiar cómo te sientes respecto a la relación si sigues haciendo lo que haces? ¿Cuánto tiempo crees que te llevará a aceptar que la relación se ha terminado si sigues comportándote así? Aunque Pedro no sea consciente de ello, es probable que estas conductas se interpongan entre Pedro y la aceptación, y que paradójicamente, en lugar de pasar página, Pedro siga ansioso y triste por más tiempo. Este ejemplo nos demuestra que cuando nuestros comportamientos no son compatibles con la aceptación, estamos perpetuando sin querer el problema. ¿Qué crees que sería más fácil para Pedro? ¿Modificar sus conductas y volver a su rutina diaria? ¿O dejar de pensar en Patricia y dejar de sentirse triste por la ruptura? Aunque volver a su rutina diaria seguramente sea difícil para él, modificar estas conductas será más fácil que dejar de tener esos pensamientos o evitar sentir determinadas emociones. El control que tenemos sobre nuestro comportamiento es mucho más grande que el control que tenemos sobre lo que pensamos y o lo que sentimos. Es posible aceptar si el mensaje mental, emocional, corporal y conductual es congruente con la aceptación. Hablaremos de la aceptación mental. Como dice Kurt Lewin, no hay nada más práctico que una buena teoría. Es un buen punto de partida para proseguir con los siguientes niveles. Hablar de diferentes niveles de aceptación funciona en sentido práctico, porque así podemos influir en cada uno de ellos. Y es que, como ya dijimos, están conectados entre sí. Cuando solo aceptamos mentalmente, nos quedamos en el territorio de la razón pura. Hablamos, pero no ponemos en práctica lo que decimos. Esto se observa en los grupos de tratamiento para pacientes con trastornos de conducta. Al sacar el tema de los presentadores del tiempo en la TV, piensa en su edad y aspecto físico. ¿Tienen los presentadores masculinos edades y características físicas similares a las presentadoras? La respuesta es no. Esta observación siempre enciende un acalorado debate en el que los pacientes terminan criticando a nuestra sociedad. Coinciden en que las mujeres no deberían ser floreros y que se deberían aplicar las mismas variables a la hora de darle el trabajo a un hombre o a una mujer. Estos participantes de los grupos de tratamiento lo tienen muy claro: es intolerable, eso tiene que acabar. Es muy machista, siempre la misma historia del cuerpo de la mujer como un objeto. Entonces se les dice: pues ya que esto lo tenemos tan claro, hoy comamos el postre que más nos gusta. Tratándose de personas aterrorizadas por el aumento de peso, la respuesta a esta sugerencia no suele ser un sí demasiado enfático, contrastando radicalmente con su previa indignación. Con esto queremos subrayar que creer en algo y encarnar eso en lo que uno cree son dos cosas diferentes. La disociación entre lo que pensamos, nivel mental, y lo que sentimos, nivel emocional, ocurre en ocasiones ante una noticia como la muerte de alguien conocido. En ese momento puedes acceder a un conocimiento frío y racional. Sabes que la persona ha fallecido, pero ¿lo sientes? En ocasiones puede que necesitemos más tiempo para experimentar la pérdida de forma emocional. Por ejemplo, a lo mejor, el fallecimiento reciente se hace más evidente al ir a algún lugar donde solíamos encontrar a esa persona, cuando nos descubrimos con la intención de llamarlo o cuando nos encontramos inesperadamente con un objeto que le pertenecía. Otro buen ejemplo de las distintas formas en las que procesamos la información se nos plantea ante lo que conocemos como dilemas morales o éticos. Una muestra clásica es el del tranvía. Nos encontramos enfrentados a la siguiente disyuntiva. Un tranvía sin control avanza rápidamente por una vía en la que hay 5 personas trabajando. Si no hacemos nada, estos 5 individuos morirán. Tenemos la posibilidad de accionar un conmutador que dirigirá al tranvía por una vía alternativa en la que, por desgracia, hay otra persona trabajando. ¿Deberíamos accionar la palanca de cambio? Si lo hacemos, salvamos 5 vidas.
pero como resultado de nuestra acción morirá una persona. ¿Qué harías tú? Tómate tu tiempo y una vez hayas tomado una decisión al respecto, lee la siguiente variante del dilema. Un tranvía avanza veloz y sin control. Como antes se dirige hacia las 5 personas, pero en este caso, imagínate que estás en un puente sobre la vía y podrías detener el paso del tren lanzando un gran peso delante de la máquina, en vez de estar ante un conmutador de vías. Justo a tu lado, sobre el puente, hay un hombre voluminoso. Si lo empujas, caerá a la vía y morirá, pero salvarás a las 5 personas que trabajan en la vía. ¿Qué harás? ¿Lo empujarás o no? Desde el punto de vista analítico y matemático, las dos situaciones son iguales, pero es probable que nuestra decisión sea diferente en un escenario y en el otro. Esta diferencia se debe a que nuestro cerebro no se sirve de los mismos circuitos para procesar las dos situaciones. Por una parte existe un sistema deliberado y racional que lleva a cabo análisis de coste-beneficio, donde lo que predomina es la activación de las zonas prefrontales del cerebro. Siguiendo este razonamiento, escogeremos la opción que maximiza el número de vidas salvadas. Por otro lado, podemos enfocar el dilema utilizando estructuras cerebrales, emocionales, como la corteza prefrontal ventromedial, el surco temporal superior y la amígdala, que no se activan en el primer dilema. Cuando concluimos aspectos emocionales en la ecuación, la decisión no es puramente utilitaria, lo que hace que la elección cambie. La misma persona que pulsa el botón de un misil y mata a 30 personas, ¿sería capaz de eliminar una por una a las 30 personas a golpe de bayoneta? En definitiva, si el nivel mental excluye la parte emocional, no es representativo de ti porque deja de lado tus valores. Es por eso por lo que la aceptación mental no debe ser puramente analítica. Como dice el Dalai Lama, un cambio en el corazón es siempre un cambio en la mente, y un cambio en la mente también debe incluir un cambio en el corazón. Todos los niveles de nuestra lasaña mental, emocional y conductual forman parte de la misma experiencia y deben orientarse en la misma dirección. De forma no tan explícita, hemos hablado de los aspectos de la aceptación mental, tales como comprender por qué y para qué es necesario aceptar. Comprender es un primer paso, necesario e importante, pero no siempre es suficiente. Partir de premisas equivocadas puede impedir la aceptación, como por ejemplo, clasificar un tema como controlable cuando no lo es. Es como intentar resolver un problema de lógica usando fórmulas erróneas. A modo de ejemplo, tenemos dos trenes que salen a la misma hora. Uno de Barcelona hacia Zaragoza y el otro de Zaragoza hacia Barcelona. Conociendo la distancia total y la velocidad de cada uno, ¿en qué punto se encontrarán? Por mucho que te esfuerces y repitas los cálculos, nunca lo resolverás usando la fórmula del cálculo de la gravedad. Es necesario partir de premisas adecuadas, y esa fórmula es la que relaciona velocidad, espacio y tiempo. Tenemos algunas asunciones que nos pueden ayudar a orientarnos hacia la aceptación. Una asunción es una creencia que no puede ser necesariamente demostrada. Es difícil determinar la veracidad de creencias y pensamientos porque en el fondo estos siempre son una representación, son ilusorios. Por ello, antes de introducirnos de lleno en los 4 supuestos de lo que consta la aceptación, hablaremos un poco de las características del pensamiento. En el terreno psicológico es fundamental que partamos de premisas útiles, más que veraces. Existen supuestos de 2 tipos, explícitos e implícitos. En este último grupo incluimos las creencias que adoptamos sin ser conscientes de ello. Por ejemplo, si te pregunto, ¿qué vas a hacer en los próximos 2 días? Tú tendrás un plan, pero ¿ese plan sería el mismo si supieras que solo te quedan 3 días de vida? Probablemente no. Así que vemos cómo existe una creencia implícita que regula nuestra agenda y de la que no éramos conscientes hasta ahora. Voy a seguir vivo una temporada más. Esta creencia es algo que asumimos porque no lo podemos probar. Estos supuestos cuadran
con mi experiencia y para mí son válidos, pero no pretendo convencer a nadie sobre su certeza. Creo firmemente que son supuestos útiles. La veracidad de las creencias es siempre un tema discutible. Su utilidad, mucho menos. Si tras escuchar y reflexionar abiertamente sobre ellas tienes una visión diametralmente opuesta, puede que sea mejor que tires a la basura todo esto que has escuchado, ya que para la aceptación es necesaria una cierta configuración mental. Sin ella, las prácticas serán poco provechosas. Si estos supuestos te parecen contraintuitivos o atentan contra la visión que tenías del mundo, puedes hacer lo mismo que con un programa informático. Le das 30 días de prueba y luego decides si lo compras o no. La idea fundamental de este supuesto es que las leyes del universo no cambian a voluntad, y no cambian porque éstas no tienen voluntad. Pero no resulta tan evidente como parece. Cuando las cosas nos salen repetidamente mal, muchos de nosotros decimos, «Otra vez a mí». Tenemos la sensación de que hay algo en nuestra contra, llámale destino, Dios o universo. Es como si esa entidad necesitara que alguien la recordara. Oye, hay más humanos en la Tierra. Deja algo de mala suerte para el resto, ¿no te parece? La voluntad y el interés son características puramente humanas, un subproducto del ego. La realidad o el universo no trabajan a favor ni en contra nuestra, simplemente actúan. A veces el curso natural de la realidad nos favorece y otras veces no, pero este movimiento es siempre independiente de nuestra opinión o interés. Imagina que tenías en mente salir a navegar, pero al llegar a la orilla observas que el mar está muy picado y tienes que lidiar con la desilusión de no poder disfrutar de tu plan inicial. ¿Vas a indignarte o a culpar al mar por ello? Puede que en la antigua Grecia aquellos que creían en Poseidón sí que lo vivieran como si la deidad no les hubiera favorecido. Hoy en día pocas personas creen en Poseidón. El mar es una gran masa de moléculas de agua y al margen de los seres vivos que lo habitan, no es probable que alguien le atribuya conciencia ni intenciones. Esa falta de intencionalidad nos ahorra el añadir emociones adicionales de rabia o culpa a desilusión inicial de quedarnos en tierra ese día. Para ayudarte a adoptar este punto de vista, intenta pensar en el universo como lo harías con una piedra. Si la tomas y la tiras por un barranco, ¿crees que le gusta, que no le gusta o que le es indiferente? Si tu respuesta es que le resulta indiferente, advierte que tampoco podría ser posible, porque para que algo sea indiferente tiene que estar dotado de una conciencia y una piedra como el universo no la tiene. Esto no quiere decir que no haya gente con una tasa de desgracias elevadísimas en comparación con otros, pero es que las leyes del universo no distribuyen equitativamente. Ocurre como cuando tiramos un dado 6 veces esperando que salga cada cara una única vez. La media de 100 tiradas sí que será de una cara cada 6 tiradas, pero no consecutivamente. Las tortugas ponen miles de huevos y solo un porcentaje muy pequeño de ellos sobrevive. Puede parecernos triste, pero eso no significa que haya algo actuando en contra del 95% de las crías de tortuga que mueren. Por lo tanto, nos encontramos con una idea que nos parece contraintuitiva en nuestra sociedad occidental moderna, que algo no nos guste no implica que no tenga que ocurrir. Imagina que, de un lado están todas las leyes del universo y del otro lado tus legítimas preferencias. ¿Crees que hay algún tipo de relación entre unas y otras? Esta conexión es nula. Con eso no queremos decir que tener esperanza en que las cosas vayan bien no tenga sentido. Es más eficaz en términos de utilidad y favorable psicológicamente que el pesimismo. Ir a una fiesta pensando que te darán una calurosa bienvenida modifica por la simple anticipación nuestro estado de ánimo y nuestra forma de interactuar en ella. Si pensamos eso, estaremos más sonrientes, participativos y abiertos a la experiencia que si anticipamos ser rechazados.
ya que probablemente nuestra conducta será más esquiva. Es lo que conocemos por el nombre de profecía autocumplida, o sea, el asumir ser bienvenido o rechazado aumenta la probabilidad de que ocurra uno u otro escenario. Al actuar de forma distinta, las consecuencias también lo son. Sonreír o mostrarse serio, mantener contacto ocular o apartar la mirada, acercarse o alejarse influyen en el desenlace de nuestra participación en la fiesta. Así, esperar que determinados acontecimientos vayan bien incide en que eso ocurra, pero no hay nada mágico en ello. Sucede de forma psicológica. De hecho, las expectativas previas juegan un papel tan relevante en la experiencia que los estudios científicos deben protegerse de ellas con estratagemas diseñados para eludir el famoso y potente efecto placebo. El problema está en creer que, por el hecho de desear un determinado resultado, este va a ser más probable. En Occidente, se nos ha transmitido de forma tácita el mensaje de que tener un problema es optativo. Nuestra sociedad apoya la ilusión de control individual con eslogans como el conocido Just Do It. Otra muestra de ello es la visión que algunos republicanos tienen sobre los motivos por los que sin techo en Estados Unidos viven en tales condiciones. A. Son vagos, B. Se lo han buscado y se lo merecen, o C. En el fondo les gusta. Esta perspectiva de una problemática tan compleja no es más que una sobresimplificación, un modelo de fuerza de voluntad, en el que estas personas terminaron sin hogar por no esforzarse lo suficiente. Como si nadie estuviera determinado por otras causas como su pasado, contexto, biología, y todo dependiera de su voluntad. Aunque desconozcas todos los hechos, sé consciente de que existe una cadena de eventos que conduce hasta una situación determinada. Esta idea de que la realidad es como es y no depende de nuestros intereses resulta para algunas personas poco espiritual. Pero por eso no podemos hablar de la relación con Dios ni su existencia, a la de algo superior. Solo podemos opinar sobre cómo actuar desde la psicología para no amplificar el sufrimiento. Algo que sí queremos matizar es que mucha gente entiende la religión como un club de membresía exclusivo y excluyente, y la espiritualidad como otra forma de pedir algo a Dios al estilo ¿qué hay de lo mío? Tenemos que darnos cuenta de que esto no deja de ser una forma de buscar el control. En esta ocasión, por una vía mágica no muy diferente a la superstición. Exigir un resultado no tiene nada que ver con la espiritualidad, cosa que saben aquellos místicos y expertos en estos temas. La espiritualidad tiene mucho más que ver con permitir, una forma de aceptar que con influir. Mucha gente se comporta bien y se considera religiosa para conseguir algo. Tiene un objetivo. Eso es, como señala el sacerdote franciscano Richard Rohr, al hablar del auténtico y el falso yo, un proyecto más del ego que lo reduce todo a dame lo que quiero. La espiritualidad no consiste en conseguir lo que queremos, sino en entender y actuar desde la interconexión, la globalidad y distanciándonos del ego.